jugar fútbol profesional nunca fue mi objetivo principal. Yo jugaba porque me divertía, porque era bueno y porque tenía cierto éxito, que me habían dicho tantas veces que no iba a poder llegar. Y dentro de Pumas, burlándose, minimizaban lo que yo en ese momento podía ofrecerle a los distintos equipos o al equipo en el que estaba. Te voy a demostrar que estás equivocado, ¿no? Que me voy a ganar tu respeto. Me costó también mucho trabajo eso, ¿no? El poder darme el valor a mí mismo o el darme el crédito de lo que yo había conseguido. El mayor miedo que yo tenía en ese entonces era el fracasar, el no poder, el no llenar mis propias expectativas. El único título que pude ganar en México lo gané de 24 años y para mí el objetivo al ya estar en primera división era quedar campeón. Digamos que pude alcanzar una mejor versión o la mejor versión en ese momento, pero después me quedé estancado. La realidad es que lo que más se fortaleció después de haber tomado esa decisión fue mi fe. Hubo un episodio, pues de cierta forma un poco traumático para él y que cambió nuestra vida como familia y mi vida como futbolista, etcétera, cuando se frustra mi paso hacia Grecia y tengo que regresar. Y la verdad es que no tenía evidencia de que me iba a ir bien en ese momento en mi carrera como analista, pero creí, ¿no? Tuve la fe y dije, bueno, se va a dar. Y si mañana, por haber priorizado mi familia, no puedo llegar a ser entrenador profesional, créeme que no voy a decir, me arrepiento de esto, me arrepiento del otro. Lo que me mueve es poder ayudarle a la gente o acompañar a la gente a encontrar su mejor versión. Bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de The Shoes Project. Yo soy Enrique Cano y te recibo con muchísimo gusto para conocer la historia de este gran ser humano de quien seguramente has escuchado su nombre. Y es que hay nombres que suenan con fuerza en la cancha y hay otros que resuenan en lo más profundo del alma. Futbolista de respeto adquirido, entrenador de mente y ser humano de fe. Ha recorrido un camino que no solo se mide en partidos jugados o en camisetas sudadas, sino en silencios profundos cuando la vida e incluso el fútbol eran injustos. En un mundo donde la vulnerabilidad se esconde como si fuera una derrota, Mariano Trujillo la alzó como el título más importante de su carrera. Porque la verdadera fortaleza no está en aguantar, sino en elegirse a sí mismo, elegir seguir incluso cuando no había sentido, elegir creer y crecer incluso cuando ya había logrado mucho. Mariano Trujillo está con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Enrique? Muchísimas gracias. Bien, bien. Feliz, contento de estar aquí contigo. Contento de poder sumar al proyecto y bueno, listos para platicar. Perfecto, Mariano. Pues bueno, te recibimos, como te digo, con muchísimo gusto. Gracias por haber aceptado la invitación en este proyecto y más allá de abundar en tu historia como futbolista, que hay muchos datos que seguramente iremos platicando durante la charla, que sabemos que no era uno de tus objetivos, no estaba dentro de tu planeación ser futbolista profesional. Queremos conocer al ser humano que es Mariano Trujillo. Y dentro de lo primero que me gustaría saber un poco de ti es que sé que en muchas entrevistas has hablado en el que atravesaste un proceso que cuando inició tu carrera o cuando eras pequeño, tu papá fue quien te inscribe a la escuela de Pumas con 4 años, comienzas a crecer, se te abren las puertas, empiezas a probarte en la escuela de Pumas, te dicen que no y empieza en este desarrollo y este crecimiento como ser humano a tan temprana edad en donde te decían que no tenías cabida y que no sabías en ese momento cómo enfrentar la situación por lo que te decían que eras muy pequeño, por la complexión que tenías y que te costaba valorar tu esfuerzo y tu talento que estabas demostrando en ese momento. ¿Qué herramientas sientes tú que necesitabas en ese entonces para poder comenzar a creer en ti y valorar lo que tú hacías? Bueno, en ese momento era muy joven. La realidad que lo único que necesitaba era el respaldo de mis padres, ¿no? El apoyo de ellos y una cierta contención sobre lo que estaba pasando, ¿no? Es complicado. Muchas veces los padres intentan vivir el sueño que ellos no pudieron concretar a través de sus hijos. Y de cierta forma era lo que pasaba con mi papá, no en una connotación negativa. Mi papá le hubiese encantado jugar al fútbol profesional, tenía las capacidades, pero nunca tuvo las avenidas adecuadas por desconocimiento y por muchos otros factores para poder concretarlo. Entonces él veía en mí ciertas capacidades, ciertas posibilidades, pero realmente nunca
me obligó o me marcó una línea para ser jugador profesional. Entonces, creo que algo que acertó él muy bien o que tomó la decisión de llevarlo de muy buena manera fue el contenerme, ¿no? El contenerme emocionalmente, el darme mi espacio en algunos momentos, sobre todo en los momentos complicados o en los momentos en donde te dicen que no. Que la verdad nos pasa a todos, ¿no? Más allá del ámbito. Difícilmente a alguna persona le dicen que sí siempre, ¿no? O solamente son éxitos. Creo que son más los fracasos que los éxitos. Eh, pero me faltaban muchas herramientas desde lo individual, ¿no? Muchas, trabajo mental, trabajo físico, pero creo que era necesario el vivir todas esas experiencias para irme moldeando. Pero la principal fortaleza que yo tenía era el respaldo de la familia, ¿no? La contención y el apoyo, sin cuestionarme el por qué yo llegaba a tomar cierta decisión, simplemente mostrándome su apoyo y eso a mí me sirvió muchísimo. ¿Sientes que en algún punto, Mariano, por lo que comentabas, que, a ver, sabemos que muchos padres, como tú lo mencionaste, tratan a veces de inconscientemente vivir el sueño a través de sus hijos de alguna o cierta manera? Que tú, como tú lo mencionaste, no es reproche, pero sientes que durante ese proceso, ese camino que tú estabas tomando, llegaste a sentir que lo estabas realizando más por los demás o por tu papá que por ti mismo. No, nunca, 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 porque cuando yo llego o sea, estuve en la escuelita de Pumas desde los 4 años y después cuando pasas a al nivel más competitivo, que son las fuerzas básicas, comenzaban a los 13 años, estuve ahí 1 año y medio, 2 años, pero para seguir avanzando yo dejé de jugar, no era titular, entonces por distintos factores, ¿no? Realmente no, o sea, siempre he intentado el observar hacia adentro más que hacia afuera. Entonces yo tomé la decisión de ya no seguir jugando. Lo más probable era que me fueran a cortar esa temporada del equipo, a pesar de haber ya estado. Pero antes de que eso sucediera, no por ego ni por orgullo, yo decidí ya no ir a jugar porque, eh, como tú bien lo dijiste en la presentación, jugar fútbol profesional nunca fue mi objetivo principal. Yo jugaba porque me divertía, porque era bueno y porque tenía cierto éxito, pero mayoritariamente porque me divertía. Pero también me gustaba mucho la escuela, entonces no la escuela como tal, sino me gustaba aprender, me gustaba la convivencia, me gustaba estar con los amigos. Entonces, en la escuela en la que yo iba tenía que tener un promedio mínimo de 8 en todas las materias para poder continuar en esa escuela. Y por el fútbol, que la rutina era muy complicada, no podía hacerlo. Pero nunca sentí presión de estar viviendo algo que no era para mí, ¿no? Yo por eso te decía que mi papá me dio libertad total y en ese periodo en el que no jugué en Pumas, él me dio la opción de seguir jugando al fútbol o de no jugar al fútbol. Y yo decidí jugar al fútbol en el mismo torneo donde jugaban las fuerzas básicas de Pumas, pero con otros equipos donde me divertía, simplemente me divertían. Y que incluso tú le llegaste a decir que te tocó enfrentar a esos jugadores que fueron en su momento ex compañeros tuyos, ¿no? En ese proceso cuando estabas durante la preparatoria. Y que me gustó algo que mencionaste, que si bien en ese momento tratabas de más de ver en tu interior que lo que decían los demás, hubo un cierto momento donde te hizo un clic en el que sí empezaste a ver como que ese lado y que resultó un conflicto para ti mismo porque estabas tan acostumbrado a no ver lo que decían los demás. ¿Qué decidiste hacer en ese entonces para volver a cambiar el discurso que era lo que sentías y cómo procesabas ese duelo a tan temprana edad? Y siempre tomé los retos más de manera personal, ¿no? O sea, siempre me motivó mucho más el probarle a la gente que estaban equivocados, que realmente el tener éxito. Esa fue mi forma de accionar siempre, desde muy pequeño, porque eh, lo mencionabas tú, siempre fue pequeño de estatura, fui delgado. Mis papás crecieron en un barrio popular en Ciudad de México donde pues te tienes que dar a respetar, ¿no? Te tienes que dar a respetar, yo lo hacía a través del fútbol, lo hacía a través del fútbol porque era bueno, pero bueno, te empiezas a moldear de esa forma, ¿no? En que tienes que demostrar que tienes cierta valía o ciertas capacidades como para ser respetado, ganarte el respeto. Y así funcionaba yo hasta que, bueno, ya más adelante en la primera división o cercano a la primera división, comenzó a importarme un poco más lo que decían de mí, ¿no? Porque el objetivo de estar en primera división se convirtió en algo más real, no porque yo lo quisiera, sino porque me habían dicho tantas veces que no iba a poder llegar, de distintas formas, burlándose. Y dentro de Pumas, burlándose o tomando acciones
que minimizaban lo que yo en ese momento podía ofrecerle a los distintos equipos o al equipo en el que estaba, que yo lo tomé de manera natural y sin ser consciente, como lo había tomado toda mi vida, ¿no? Como un reto de decir, bueno, te voy a demostrar que estás equivocado, ¿no? Que me voy a ganar tu respeto. Entonces comenzó a importarme un poco de más lo que se opinaba de mí hacia afuera. Terminó no resultando bien, aunque bueno, afortunadamente pude conseguir los objetivos, pero ya desde otra perspectiva que no me beneficiaba a mí como individuo, ¿no? Me resultaba mejor el otro acercamiento, el otro enfoque, de tomar todo críticas, etcétera, como un reto, más que querer complacer a los demás. ¿Y crees que esa vulnerabilidad te permitió tener un crecimiento personal mucho más satisfactorio para ti? Después de mucho más grande, de Ujú. adulto, porque pues eres joven, o sea, yo tenía 17 años, iba a cumplir 18, y todo sucedió muy rápido, de un día prácticamente a no ser considerado en la categoría 17 al otro día ser parte del primer equipo, ¿no? No por un proceso natural, sino por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. Se juntó todo y el entrenador del primer equipo pues, le gustó lo que vio en mí y decidió promoverme al primer equipo saltándome pues todos los procesos o protocolos, ¿no? De mucha gente que estaba en la escalera o en el escaparate mucho más arriba que yo, ¿no? Entonces, eh, vulnerabilidad, perdón, la entendí mucho después, porque no sabía procesarla, ¿no? No tenía las herramientas como para darme cuenta que ser vulnerable me podía ser benéfico. Simplemente accionaba de la misma manera y con las herramientas que tenía. Eh, el ver todo como tengo que conseguirlo, o sea, probarme a mí mismo que todos los demás estaban equivocados y después levantar la mano y decir, pues, yo tenía razón, era Claro. lo que más me motivaba, ¿no? Ya con la edad y mucho más grande, después que comencé a informarme más y estudiar más respecto a la situación mental, pues te das cuenta que sí, la vulnerabilidad es parte, de el éxito que llegan a tener las personas importantes porque lo utilizan justo eso, como una herramienta, ¿no? Como un elemento de ayuda. Mm. ¿En quién te apoyaste para poder entenderlo mejor y procesarlo ya más grande? Bueno, primero tuve ayuda psicológica que era para todos los equipos, para todos los jugadores en Pumas, el doctor Octavio Rivas, que ya falleció, que en paz descanse, trabajaba mucho con el primer equipo, con los jóvenes también, y siempre me llamó mucho la atención la parte mental, la cuestión mental, ¿no? Porque Ujú. pues, todos crecemos con ciertas creencias, con ciertas ideas, dependiendo de nuestro contexto, de las experiencias vividas, y eso te va delineando ciertas ideas fijas que tú tienes, a lo cual yo le llamo creencias, ¿no? Entonces, podía suceder un evento X y yo observarlo y absorberlo de una manera que me podía afectar de manera negativa y algunos otros compañeros pues no pasaba realmente nada, ¿no? Entonces tuve que luchar y batallar mucho con esto, de cierta forma el liberarme de estas creencias que yo tenía adquiridas desde pequeño con la ayuda de Octavio para dar ese salto cualitativo y consolidarme como futbolista profesional, ¿no? Entonces, la principal y primer ayuda que tuve fue directamente Octavio Rivas. Que incluso lo llegué a ver en una de estas entrevistas, la investigación de poder conocerte un poco más, Mariano. Vi que comentaste que durante ese proceso, cuando estabas participando, que estabas dentro de Pumas, que lo platicabas ahorita, que te apoyas en el doctor Octavio, que te empezó a interesar un poco más y te gustaba leer en la parte de la psicología deportiva. Y uno de los pasos que llegaste a dar es que pudiste entender o te permitiste sentir en categorizar los objetivos que tenías a corto, mediano y largo plazo. Y te llegas a enfocar más en los que eran a corto plazo. ¿Cómo crees que cambió tu visión del éxito para tu vida al haber hecho ese ajuste, al haber entendido de esa mejor forma? Porque muchas veces como seres humanos nos preocupamos más por el futuro, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? O en este caso, que a lo mejor la transición que pudo haber sido para ti es que ya tengo que llegar a ser ese jugador profesional, ese objetivo que estaba buscando, y te permitiste centrarte más en el ahora. Sí, fue un poco después, fíjate que conseguí el llegar al primer equipo accionando como accionaba siempre, Mm. lo cual fortaleció mis creencias.
que después iban a jugarme en contra, porque me quedé atrapado en el haber llegado, en el haber jugado un Mundial Juvenil y en el tener un buen arranque, después a tener muy poca participación por alguna lesión, etcétera, pero también mucho por que mis actuaciones cuando tenía la posibilidad de estar con el primer equipo no eran lo que la gente esperaba de mí. Eh, entonces, yo absorbí y entendí de mala manera, no que estuviera mal lo que me dijeran, sino que no lo interpreté de buena forma, las instrucciones o el ser disciplinado o el escuchar al entrenador, que es muy importante para ser futbolista profesional o atleta profesional, tener esa disciplina y ese orden, pero se necesita una cuota también de atrevimiento. Entonces ese atrevimiento a mí me costaba mucho, mucho trabajo el poder tener ese atrevimiento. Después voy ya casi, bueno, ya retirado, o sea, yo ya retirado comienzas a analizar los puntos Mm, y a conectarlos y entonces te das cuenta que, bueno, hoy le puedes poner un nombre a todas esas acciones que hiciste cuando eras joven, tal vez sin tener mucho conocimiento de, ¿no? Pero bueno, finalmente decidí apostar por mí, ¿no? Decidí no escuchar menos a la gente que te da consejos y a la gente que el entrenador o los compañeros, etcétera. No, no quiero decir no escucharlos, pero escucharlos menos y subirle más el volumen a lo que yo tenía adentro, ¿no? Y finalmente ahí me pude consolidar como futbolista ya de primera división, siendo titular y ganando títulos y siendo llamado a selección nacional, etcétera. Una vez que yo decido dar ese paso, ¿no? claro. Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando un poco más porque se me hace muy interesante la parte de cómo cambia tu historia de vida de no recibir esas oportunidades a consolidarte en primer equipo. Fuiste una parte importante en un proceso para un Mundial Sub-20 con la selección mexicana. Eh, Eres un futbolista importante que juega un rol indispensable para la consecución del título de Santos también en su momento. Pero a pesar de que no existía esa visión para ti, y me quiero centrar mucho en esto, que ahorita vamos a ir desmenuzándolo también, el que a pesar de que no era tu sentido para tu vida, ese proyecto, el ser jugador profesional, ¿qué era lo que te hacía aferrarte tanto a ese sueño? El tener éxito. O sea, Mm, mis papás me enseñaron a que si yo hacía algo, lo tenía que hacer bien. O sea, tenía que entregarme, más allá de lo que fuera. Este, y así es como yo entiendo la vida, ¿no? mm, Así crecí, así, más allá de lo que me dedique, intento ser coherente con mis valores y ser coherente no solamente con lo que digo, sino con lo que pienso, ¿no? Entonces, me enfoco mucho en estar alineado en esos tres aspectos hoy. En ese momento lo hacía de manera inconsciente, entonces, hablabas en la pregunta anterior de los objetivos, ¿no? Y es que cuando yo veía o el panorama total de consolidarme o de ser pieza importante en un equipo, etcétera, etcétera, se veía muy lejos. mm, Y yo estaba tan enfocado en eso, en tener ese éxito, porque quería hacerlo bien, más que llegar a ser futbolista profesional. Porque mira, para darte una idea, yo ni siquiera tenía idea de cuánto ganaba un futbolista, de que había selecciones nacionales. A mí me gustaba el fútbol y lo disfrutaba mucho, disfrutaba jugarlo. Eh, entonces, el ir haciendo más pequeño y más visible y sentir que está al alcance de tu mano esos objetivos, pues es un efecto dominó, ¿no? Entonces, comencé por enfocarme en eso, ¿no? En ver que era bueno y cuando vi que era bueno en ciertas cosas, empecé a implementarlas sin importar mucho en las consecuencias, ¿no? Del entrenador, de los aficionados, de mis compañeros, incluso de mis padres, de mis amigos, familia. Me enfoqué en intentar, ¿no? Aposté en sí, bueno, lo voy a intentar así, si me equivoco yo, si resulta, pues voy marcando el camino o estoy descubriendo, abriendo una nueva puerta para ver hacia dónde llego. Entonces, eso me cambió mucho y después eso que te decía, ¿no? El haber crecido con esos valores de si vas a limpiar tu cuarto, límpialo bien. Si mm. vas a salir a correr, corre que después lo entendí de nueva cuenta, más grande, que es finalmente es estar presente, ¿no? Vivir el momento, estar ahí. Hoy, ¿cómo tú defines el éxito, Mariano? Te lo pregunto porque hace 2 capítulos me tocó entrevistar a Rodolfo Landeros, compañero tuyo de Fox Deportes, y platicábamos precisamente sobre esto, la definición del éxito para tu vida. Que tú lo comentabas en ese momento, para ti el éxito era alcanzar, estar ahí, cumplir esos objetivos. Y Rodolfo lo replanteaba que también de más grande, con trabajo en terapia, él lo hablaba que el éxito ya lo entendía más como la satisfacción
laboral y encontró una nueva definición en la plenitud que es su familia. ¿Tú cómo hoy Ujú. lo trabajas y cómo lo defines para tu vida? Sí, mira, hay eh, una idea que yo aprendí a través de la fe, de estar bien de estar en un estado de shalom, ¿no? Es una palabra hebrea, y es estar bien conmigo mismo primeramente, después con Dios, o si tú crees en otra cosa, o la gente cree en otra cosa, con conectar de manera espiritual, conmigo mismo, con Dios, con la gente que me rodea y con el mundo. Intento hacerlo, intento aplicarlo, y cuando estoy cerca de, es una tarea de todos los días, cuando estoy cerca de me siento pleno y cuando me siento pleno, me siento exitoso. Entonces, si hoy tengo un extraordinario día de trabajo, pero estoy peleado con mi esposa o con mi hijo, de nada sirve el que te haya tenido éxito en el trabajo. Si me estoy muy bien con mi esposa, tengo un gran trabajo, pero estoy enfermo, tampoco, ¿no? Entonces, intento balancear estos puntos, estos 4 puntos para sentirme en plenitud. Mm. Y de esa forma, hoy que soy más grande, o que tengo más experiencia en cuanto a la vida, visualizo la palabra éxito, ¿no? Para mí eso hoy significa el éxito, el poder encontrar ese balance, en esa plenitud en esos 4 puntos. Siendo un hombre de fe, Mariano, ¿qué tipo de acciones haces para poder reencontrarte contigo mismo y separar eso de lo que platicábamos, ¿no? El estar bien con tu familia para balancear, encontrar ese equilibrio y sobre todo como lo principal que es el tener que estar con uno mismo. ¿Qué acciones prácticas has podido descubrir, has podido implementar para regresar a esos momentos? Sí, me gusta mucho, soy un hombre de fe, me gusta la fe, pero también me gusta ser práctico. Mm. A pesar de que me gusta de repente analizar y pensar, bueno, no de repente, me gusta mucho, pero sí creo que debe de existir cierto pragmatismo para momentos en los cuales no se necesita ir tan profundo, sino simplemente resolver. Y una de las cosas que yo he adquirido con el paso del tiempo es estar cerca de lo que me hace bien. Eh, Antes intentaba leer la Biblia, y a veces por tiempos, por distintos factores no podía hacerlo. Entonces, pues era una excusa para no hacerlo. Y de a poco empecé a darme cuenta que el no hacerlo me generaba cierta incomodidad y no despegaba bien mi día, ¿no? Entonces, estaba más irritable, no por no leerla, sino porque no estaba consiguiendo algo que yo me había planteado como un objetivo, ¿no? Claro. Entonces, busqué una alternativa y entonces empecé a escucharla. Y entonces escucho todos los días la Biblia, mientras manejo, mientras estoy haciendo ejercicio, mientras esto. Y entonces cuando escucho algo que me llama mucho la atención, voy y lo leo. Mm. Eh, y después eso me ha llevado, como este efecto dominó, a tener un tiempo de meditación o de oración o de soledad conmigo mismo y con Dios. Y esto me calma mucho, ¿no? Me hace estar mucho más estable y tener una perspectiva distinta ante lo que ven en la vida, ¿no? Ah. eh, Situaciones complicadas, enfermedades, momentos de éxito. Entonces, eso me pone en un estado de tranquilidad y de presencia absoluta, aunque es difícil, ¿no? O sea, no es que lo haces una vez y listo, ya está. Es un entrenamiento constante. En un podcast que mencionaste que te hiciste fan o uno de tus libros favoritos, no sé si todavía ahorita en este momento, creo que ese podcast fue hace 4 años, 3 años, si mal no Ujú. estoy, o hace un año, que mencionaste que te gustaba mucho el libro de El hombre en busca de sentido. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Todavía sí, sí, sigue sí, siendo sí. tu libro favorito o ya cambiaste de...? Es uno de ellos y me gusta Mm. mucho el libro de Viktor Frankl, porque obviamente la capacidad que tiene esta persona para aislarse del contexto en el cual está e imaginar una vida mejor simplemente en su cabeza cuando obviamente las condiciones son extremas, pues te habla de lo que somos capaces como seres humanos, de lo que somos capaces de atravesar si tienes una visión, y puedes de verdad vivir esa visión, porque tu cerebro no sabe si es real o no es real, ¿no? Tu Ujú. cerebro vive la imagen que tú le estás proyectando y lo conecta con tu cuerpo. Entonces, me gusta mucho ese libro, me gusta mucho. Y el otro que me gusta mucho también es
Los siete hábitos del hombre altamente efectivo de Stephen Mm, Covey, que, o sea, me gusta el libro, pero lo que más destaco de ese libro es el círculo de influencia, ¿no? Que va más o menos ligado a lo de Viktor Frankl, que te habla de que mucha gente nos preocupamos de la totalidad del contexto o de la foto, ¿no? Del panorama, cuando realmente no tenemos control sobre muchas de esas cosas que están por delante de nosotros. mm. Cuando haces el círculo mucho más pequeño y te enfocas en lo que tú puedes tener control de manera natural, el círculo se va haciendo más grande, ¿no? Y comienzas a tener más influencia, sobre las cosas que antes no podías. Entonces, sí, sí, Viktor Frankl me gusta mucho este libro y el de Stephen Covey también. Sí, te lo platico y justamente porque aquí lo tengo aquí al lado porque lo tenía preparado para este momento. Aquí está, mira, Viktor Franklin, El hombre en busca de sentido. Y justamente yo lo acabo de leer este año. Fue el primer libro que leía al inicio de este año y la verdad se convirtió en mi libro favorito. Y cuando empecé a descubrir, como te platico, más de tu historia, comencé a hacer conexiones en relación a este libro por lo que tú platicabas que te gustaba este libro. Y quiero saber si tú coincides conmigo en esta situación. Viktor Franklin en el libro menciona que encontramos el sentido a partir de tres áreas, tres factores importantes. El primero son las relaciones, que puede ser a partir del amor, la relación que tienes con la pareja, familia, amigos, etcétera. La segunda lo puedes encontrar a través de la realización laboral, ¿no? Lo que está dentro de esos objetivos que puedes llegar uno a tener, esa búsqueda de ese trabajo ideal. Y el tercero, y creo que es el más importante y el que muchos le tenemos miedo como seres humanos, que es el sufrimiento. A partir del dolor, a partir de esas inquietudes, incertidumbre que hay dentro de la vida que te permite encontrar ese sentido de la vida. Creo que de alguna forma, corrígeme si estoy mal, que tú pudiste encontrar ese sentido para tu vida a través de ello. ¿Por qué? Porque en una frase, en una experiencia, una anécdota que tú comentabas, que durante ese proceso, cuando no sabías cuál era tu sentido de tu vida, no sabías cuál era el objetivo después de ser futbolista profesional, que lo mencionaste hace rato, que no sabías si había selecciones nacionales, no sabías cuánto ganaba un futbolista y no sabías cuál era tu dirección y era tu propia familia quien te redireccionaba para encontrar ese objetivo. Terminaste encontrándote con otros momentos importantes cuando el Tuca te dice que no, que te estás haciendo las cosas bien y ni siquiera se da la oportunidad de llevarte a la banca y prefiere quedarse con uno menos. Terminas rompiéndote los ligamentos, regresas a Pumas, te dicen que no, te mandan a otro equipo y terminas conquistando el título del fútbol mexicano. ¿Cuál era, primero, que me digas si estoy en lo correcto o no? Y segundo, ¿cuál era el mayor miedo que tú le tenías durante ese proceso cuando estabas viviendo el momento de la lesión? Porque sé que vivías un miedo muy importante para ti el no saber si ibas a regresar o no a jugar fútbol. Sí, 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 coincido con las tres que dices, ¿no? Pero creo que sin duda la que más hay dos que te hacen crecer de manera exponencial y una son las relaciones, el apoyo de tu familia, de tus seres queridos, de tu esposa, de tus hijos. Alguien que se siente amado encuentra fuerza de donde muchas veces no sabemos que la tenemos. Mm. Y el otro polo puede ser el miedo, ¿no? Y realmente no sabemos de lo que somos capaces hasta que estamos en una situación complicada y que nos obligue esta situación a resolver, ¿no? Es una encrucijada importante porque mucha gente, bueno, decide renunciar o decide retirarse o decide hacer muchas otras cosas. Y hay mucha otra gente que, no en mi caso, ¿no? Sino en general, digo, que pues decide apostar, ¿no? Y decir, bueno, sí tengo miedo, pero pues igual lo voy a hacer, tengo miedo. El mayor miedo que yo tenía en ese entonces era el fracasar, que creo que siempre ha sido o había sido lo que me había motivado, ¿no? El fracaso, el no poder, el no llenar mis propias expectativas, porque te digo, mis papás, sí, mi papá siempre fue muy analítico en el fútbol y ya sabes, como todos los papás, puedes mejorar esto, puedes mejorar aquello, pero nunca rebasó una línea, ¿no? O sea, siempre, digo, yo he leído la historia de Andre Agassi y de las hermanas Williams y la verdad es que son casos un poco extremos, pero la verdad es que mi papá siempre se mantuvo en una línea hasta hubo un momento en que en mi carrera, ya más adelante,
que se retraía un poco de esos comentarios, ¿no? Y yo era el que Ok. buscaba los comentarios porque obviamente confío en él, ¿no? Y por la relación, sabes que no te va a engañar, pero el miedo era fracasar. Realmente, hace muy poco, modifiqué esa idea que yo tenía, esa creencia que yo tenía, haciendo una reconstrucción y haciendo un cambio de significado de las palabras para poder, enfrentar la vida desde una manera distinta, ¿no? Sin tener miedo a fracasar, porque anteriormente ese era mi mayor miedo y al mismo tiempo mi mayor motivación, ¿no? El no quiero fracasar. ¿Y cuál es esa redefinición que encontraste? Bueno, hoy lo que te decía, ¿no? El balance. Hoy sé que el fracaso es parte sé que el fracaso es parte de llegar a un objetivo. El fracaso es bienvenido, incluso el fracaso es necesario para poder después tener éxito. Es muy difícil tener éxito a la primera. Y hoy veo el fracaso como una posibilidad de crecimiento, ¿no? Hoy veo el fracaso como una posibilidad de mejorar y de aprender cosas nuevas, ¿no? Incluso lo busco, lo propicio para Ok. convertirte en algo mejor, ¿no? Y aunque llegas a conquistar eso en lo que no eras bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Que puedes seguir aprendiendo, que puedes seguir mejorando, y mucha gente no se anima, se queda en la burbuja de esto es lo que hago bien, este es mi llamado en la vida y aquí me quedo porque aquí me va bien. Y no quiere decir que esté mal, eso es una decisión personal y si ellos lo deciden así y con eso están contentos y les va bien en la vida, etcétera, perfecto. A mí me gusta eso, ¿no? A mí me gusta el estar explorando distintas cosas hoy en mi vida con 47 años eh, pues como para retarme, ¿no? Decir, bueno, a ver, si fracaso, no pasa nada, ¿no? Antes me importaba mucho más el fracaso, ahora realmente no. Hoy, ¿por qué crees que la gente le tiene tanto miedo al fracaso, Mariano? Porque somos una sociedad que juzga de manera natural, ¿no? Mm, Somos una sociedad que apunta el dedo hacia ambos lados, ¿no? Hacia el éxito, hacia lo que consideramos éxito y hacia lo que consideramos fracaso. Y nos sentimos con mucha libertad de opinar sobre la vida de otros, sobre el cómo viven su vida otros, de acuerdo a ciertos estándares que como sociedad hemos acordado que están bien o que están mal, ¿no? Entonces, con esto en mente, pues mucha gente, muchos jóvenes, hoy la tasa de suicidio es increíblemente alta, ¿no? Porque los jóvenes no logran, eh, pues, procesar esta situación, ¿no? Y tal vez algo que realmente es muy sencillo, y muy sencillo me refiero a que no quiero decir que sea que no esté bien que sea un problema grande para ellos, sino que la solución realmente está al alcance de su mano o que la consecuencia de no conseguirlo realmente no es tan grave. Uno que está ya del otro lado y que lo ha visto tal vez, pues tienes una perspectiva distinta, pero hoy las gentes y los jóvenes sobre todo, pues les pega mucho, ¿no? El fracasar. Entonces, antes de vivir el fracaso, pues toman decisiones drásticas. Y creo que de cierta forma es normal, ¿no? Creo que tu mente actúa ante eso, ¿no? Tu cerebro está programado para que no sufras, para que no suframos, para que no te quemes, para que no estés en una situación embarazosa de nueva cuenta si ya la viviste alguna vez. Entonces, es una forma de autoprotegernos, ¿no? El miedo al fracaso. Entonces, em, pero bueno, del otro lado no pasa nada, ¿eh? Del otro lado del fracaso está más verde el pasto, como dicen por ahí. claro, encuentras la magia, ¿no? Incluso de lo que platicábamos muchas veces, encontrar ese sentido a través de ello de alguna u otra forma, porque creo que lo que comentas es muy cierto. Actualmente, creo que consciente o inconscientemente, siempre como sociedad estamos en búsqueda de esa validación. Como te digo, consciente Ujú. o inconscientemente, tratando de llenar los zapatos de alguien que sea cercano a nosotros o que no sea cercano para sentirnos validados, para sentirnos valiosos, para sentirnos parte de este mundo, ¿no? Sí, sí, coincido contigo. Digo, es de cierta forma normal, ¿no? Siempre como hijos, pues tenemos el ejemplo de nuestros padres y queremos agradarle a nuestros padres y después a los maestros y después a la esposa y después al jefe. Entonces es un círculo que se repite, ¿no? Y no, o sea, no tiene nada de malo que quieras hacer bien tus cosas, agradarle a tus papás, etcétera, pero también tienes que estar muy consciente del valor que tienes, ¿no? Del valor que tienes como individuo, de las capacidades que tienes, del que los errores que tú puedas llegar a cometer, no te definen, no definen lo que tú eres, ¿no? Que no eres per se eh,
persona que no sabe, que no es bueno o capaz en X o Y cosas, simplemente en ese momento no lo sabes, lo puedes aprender, pero somos muchas veces tan drásticos y tan enfáticos en los juicios que emitimos de nosotros mismos y de los demás, que pues parece que no hay salida, ¿no? Cuando dices, no, pues que yo no sirvo para esto, o es que yo soy así, o es que esto y es que el otro. Entonces, cerramos la puerta a la posibilidad de mejorar, de cambiar, de crecer, y eso obviamente pues, es una losa bien pesada, es una losa muy, muy, muy Claro. pesada, ¿no? El querer siempre agradarle a alguien para sentir que perteneces o para sentirte parte de X grupo, Ujú. pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es un círculo vicioso que nunca termina. Claro, y exactamente, y creo que eso también es a lo que más le tenemos miedo, ¿no? El conocer esa nueva versión o ese nuevo ser humano en el que podemos llegar a convertirnos, ¿no? A través del cambio, porque creo que estamos tan acostumbrados, como tú lo dijiste, el es que así soy, y nos llega ese miedito de saber, ay, de qué puedo llegar a ser capaz, ¿no? A través de conocer nuevas formas de ver la vida, de entender el mundo y también de entendernos a uno mismo, porque de eso es el ser humano, de tratar de evolucionar y transformarse. Y creo que tú de alguna forma lo has sabido llevar, lo estás demostrando con lo que me has podido compartir y con lo que has sabido llevar de ti mismo, superar esos obstáculos para hoy ser un mejor ser humano y tomando en cuenta que a lo mejor en ese momento no existían esas herramientas con las cuales podías trabajar, creo que de alguna forma no sé si estás en cierta paz en saber que hoy en este punto te estás permitiendo tanto conocerte y disfrutar de esta versión que eres ahora mismo. Sí, 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 me hubiese gustado tener estas herramientas como futbolista, ¿no? Porque creo Ujú. que hubiese vivido mi carrera de una manera distinta. Ok. Digo, la disfruté mucho, pero sí creo que me faltó cierto acompañamiento. Y a lo mejor a todos, ¿eh? Pero a mí en lo particular me faltó cierto acompañamiento para tal vez poder vivir esta carrera o tener diferentes experiencias, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy la verdad es que volteo hacia atrás y me considero un bendecido. Pude hacer por 18 años lo que mucha gente quiere hacer y no es posible. O sea, el ser atleta profesional, el porcentaje de conseguirlo es mínimo, ¿no? Pero se vuelve tan habitual en ti o se vuelve una situación normal que muchas veces no le das valor, ¿no? Y también es algo que le pasa mucho a la gente, ¿no? Pueden ser personas extraordinarias en lo que hacen, pero como la sociedad tal vez no le da mucho valor a eso, ellos tampoco le dan el valor a lo que ejecutan, aunque sea de alta calidad, aunque sea muy bueno, ¿no? Entonces, me costó también mucho trabajo eso, ¿no? El poder darme el valor a mí mismo o el darme el crédito, de lo que yo había conseguido, que la verdad hoy, digo, pues me da igual si la gente piensa que fue mucho, que fue poco, que debe haber hecho más, que debe haber hecho menos, que debí tomar decisiones distintas. Digo, la realidad es que hice lo que tenía que hacer con la información que tenía en el momento que tomé las decisiones. Hoy, tal vez hubiera cambiado muchas de las decisiones que tomé, o no tal vez hubiera cambiado muchas de las decisiones que tomé en ese momento, pero hoy tengo mucho más información, ¿no? Entonces, Claro. este hoy soy una persona distinta y que la verdad me agrada, ¿no? En lo que me agrada el momento en el que estoy, ¿no? Y estoy abierto a experimentar cosas, a hacer cosas, insisto, siempre alineadas con mis valores y con mi fe, pero me doy esa libertad, ¿no? Me doy esa posibilidad de no ser tan rígido. ¿Cuál es ese momento que te hubiera gustado cambiar, Mariano? ¿Qué dices? Hay muchos, 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 ¿no? O sea, yo creo que la vida de nosotros como seres humanos, en este caso futbolistas, está llena de errores, ¿no? Está llena de errores y yo hubiera cambiado muchísimas cosas en mi carrera, eh, desde cómo entrenaba, desde cómo el acercamiento y el enfoque que tenía para los partidos, desde decisiones financieras, desde la relación, cierta relación, o cómo llevar la relación con mis padres, en cierto momento con mi esposa. O sea, hay muchas cosas que yo haría de manera distinta si hubiese tenido la información que hoy tengo. Em, pero bueno, al final Dios te da gracia y a través de su gracia, bueno, vas solventando esas cosas, ¿no? En pareja, en tu carrera, de manera individual. Siempre encuentras alguna persona que te puede orientar y poder corregir la situación. Hay algunas que pues evidentemente son más difíciles de corregir, pero yo, gracias a Dios y afortunadamente, y por eso te digo, cuando la gente voltea hacia atrás y dice, no, yo no cambiaría nada, yo sí cambiaría muchísimas cosas, porque no me estoy quejando de donde estoy hoy, pero creo que podría estar mucho mejor si hubiese cambiado algunas cosas. Pero bueno, eso es un aliciente como para intentar buscar ser mejor en los años que me queden de vida.
No sé si dentro de esas experiencias incluye cuando eres parte de esa gran final en el fútbol mexicano en donde eres uno de los anotadores de esa final con Santos Laguna y que me hizo mucho ruido, no sé si entra dentro de esa categoría porque decías que en ese momento no te permitiste ni siquiera disfrutar el gol, nada más volteabas a buscar buscabas a tus papás y listo, vámonos a lo que sigue. No sé si entra dentro de esas partes que te hubiera gustado cambiar, a lo mejor disfrutar más ese momento de alegría, de gozo, de sentirte con esa misma presencia de la que estábamos hablando. Sí, 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 eso es una de las cosas que sin duda cambiarías, estar más presente en todo. O sea, mi carrera futbolística, yo tengo compañeros con los cuales hablo todavía, o excompañeros, que se acuerdan de cosas que en mi mente están borradas. O sea, yo no me acuerdo de muchas cosas que viví como futbolista, como parte de las fuerzas básicas de Pumas, o incluso ya estando en el fútbol profesional, hay muchas cosas que no me acuerdo, ¿no? Okay. Yo no guardaba fotos o videos o playeras. Tengo playeras con las que jugué porque mis papás las guardaban. Yo las Sí. cambiaba o las regalaba. Realmente no era tan apegado a eso, ¿no? O sea, nunca, nunca me creí el que era futbolista profesional, ¿me explico? O sea, evidentemente se me subió en algún momento la fama como a todos, seguramente, pero nunca me creí el que era algo distinto, algo especial o algo, no sé, o sea, para mí mi accionar siempre fue el mismo, ¿no? El de, quiero jugar, quiero ganar, y después sí se convirtió un poquito en el querer conseguir cosas y objetivos, pero sí, definitivamente una de las cosas que cambiaría es estar más presente en todos esos momentos, ¿no? En el campeonato, en el llamado a selección, y en detalles pequeños, ¿no? El simplemente hoy no extraño el fútbol, no extraño jugar. No es que yo voltee hacia atrás y diga, uy, me hubiera gustado jugar o me gustaría todavía jugar, no lo extraño. De Okay. hecho, no juego fútbol, no porque no quiera, sino si me invitan juego, pero no, Claro. no busco como algunos otros compañeros estar jugando cada fin de semana. Yo no, prefiero hacer otras cosas. Mejor jugar Pero básquetbol, ¿no? me gusta mucho el básquetbol, ahora también, pues obviamente por todo el desgaste de las rodillas tienes que tener cuidado, me metí a hacer boxeo, me metí a jugar tenis, me metí a hacer cosas que antes no hacía, que antes no podía Mm. hacer, pero hoy intento eso, ¿no? O sea, el disfrutar el momento en el que estoy, o sufrirlo, ¿no? Si me toca sufrir en algún momento, sufrirlo. Si me toca estar enojado, pues enojarme, pero intento ser presente y más consciente de las decisiones y acciones que tomo y sobre todo de las emociones que estoy sintiendo. Ok. ¿Y qué es lo que te motiva a seguir eligiendo esa perspectiva de vida? Que me siento pleno, que me siento pleno, que encuentro balance. O sea, no quiere decir que mi vida es perfecta, tampoco estoy lejos de serlo, ni que ya sé cómo, pero pues hay momentos que me molestan, hay cosas que me siguen molestando, y que después me molesto, asimilo la emoción, pero evidentemente después llega un momento de reflexión en el que digo, no tiene ningún sentido que me enoje por esto, entonces intento trabajar en ello, ¿no? Esto no quiere decir que no me voy a enojar más, pero antes ni siquiera era consciente de que me enojaba, ¿no? Era un automatismo que yo tenía, en cómo reaccionaba ante distintas cosas, tanto euforia como enojo, como tristeza, como todas las distintas emociones, pues las absorbemos y reaccionamos de manera automática, sin ser conscientes de o sin hacer una pausa para darnos el momento o el tiempo como para experimentarlas, pero me motiva porque me siento bien, ¿no? Me siento bien. O sea, hoy decidí estar aquí contigo, podía haber dicho que no por hacer alguna otra cosa, pero estoy acá y no estoy pensando en nada más, ¿no? Que tengo que hacer alguna otras cosas. No, no, decido estar aquí, disfrutar el momento y después, bueno, me moveré a lo que sigue, ¿no? Y creo que eso me ha resultado bien. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta de cómo comienzan a hacer las relaciones de la gente alrededor tuyo, y te das cuenta que no cambiaron ellos, sino que el que cambió fue tú y por consecuencia, pues, todo funciona de manera distinta. Exacto. Y las cosas van transitando de una mejor forma, ¿no? De Sí, sin alguna u otra. duda, sin Y duda, aún sin duda. así creas este sentido de atracción, de no solamente que, a ver, que buscamos de cierta forma que pasen cosas buenas, que no siempre van a llegar, como lo que decíamos, van a venir fracasos, van a venir tropiezos, van a venir baches, pero el saber que es transitar un día a día y es parte de ese proceso, entender que estamos en una vida para transitarla día a día sin buscar estos de, bueno, el día de mañana es hoy lo que tienes, hoy con lo que estás trabajando, ¿no? Y otra perspectiva de vida que me gusta mucho, que haces mucho énfasis, es el que decías el mayor consejo que podías darle a alguien y recalcabas que era
en apostar por ti mismo, en que la gente invierte en sí mismo y trabaje en sí mismo. Y hay un ejemplo, o dentro de la parte de las decisiones que tú pudiste llegar a tomar, que habla de esas elecciones que tú pudiste hacer para ti. Y era cuando diste el salto a poder trabajar como comentarista, analista en Fox Deportes. Cuando se viene la oportunidad, siendo gente de fútbol, se te abre la posibilidad de trabajar con el profe Cruz para poder ir a Rayados en búsqueda en ese momento que era el participar en el Mundial de Clubes, si mal no estoy, ¿verdad? Era en ese, Ujú, justo en sí. ese momento y dices que no porque viene una prueba, les gusta cómo participas dentro de lo que era la etapa de Copa Oro, lo haces en inglés, no querías hacerlo porque decías que no, ni siquiera eras bueno para el inglés, la persona que te empuja es tu pareja y al final cuando llega esa invitación para poder trabajar con el profe Cruz, también se te abre la posibilidad de quedarte como analista y prefieres elegir ese camino. ¿Qué parte de ti se fortaleció al poder elegir tus propias decisiones? Porque sé que en ese momento mucha gente te cuestionó por haber tomado esa decisión. Sí, 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 digo, primero cuando me retiro decido, me gusta mucho el fútbol, me encanta el analizar y yo me veo como un entrenador y siempre me vi como cuando ya jugaba me veía siempre como un entrenador, siempre era preguntón y curioso y siempre estaba analizando, o sea, yo estaba seguro que iba a ser un entrenador de fútbol. Y por eso tomé la decisión de ir con el profe Cruz. Pero la realidad es que lo que más se fortaleció después de haber tomado esa decisión fue mi fe, porque la decisión la tomo empujada un poco más por mi hijo, por el mayor, porque en ese momento, bueno, hubo un episodio, pues de cierta forma un poco traumático para él y que cambió nuestra vida como familia y mi vida como futbolista, etcétera, cuando se frustra mi paso hacia Grecia y tengo que regresar Mm, al fútbol mexicano. Hubo muchas complicaciones, desde complicaciones financieras, incertidumbre, no sabía si iba a poder jugar de nuevo. Hubo un cambio drástico en cómo vivíamos nuestra vida y él era pequeño y evidentemente aunque tú intentas mantener lo mismo, pues él va absorbiendo todo este tipo de cosas. Entonces cuando se presenta esta situación de regresar a ser auxiliar, que ya había sido auxiliar con el profe Cruz en Jaguares, era una gran oportunidad para ir solidificando mis sueños y dando pasos hacia adelante para ser entrenador, ¿no? Porque había sido un bendecido, o sea, me retiré hoy y mañana ya me estaban invitando a ser auxiliar de un equipo de primera división, o sea, no tuve que tocar puertas, gracias a Dios, nada, por eso estoy muy agradecido con el profe Cruz, con su familia, por haberme brindado esa oportunidad. Y después también con la tranquilidad que me da el ser honesto y siempre haber hablado de frente, le dije que no por la familia, ¿no? Pero no sabía realmente si me iba a ir bien en la televisión, si no me iba a ir bien, si tenía lo que se necesitaba o no. Simplemente tomé la decisión porque quise estar cerca de mi familia, quise estar cerca de mi hijo, quise mandar el mensaje de estabilidad, de vamos a estar bien, no nos vamos a separar, vamos a estar tranquilos. Y él era pequeño, pero mi prioridad siempre ha sido la familia y finalmente, bueno, gracias a Dios, eh, tú lo mencionaste, soy un hombre de fe, soy un creyente y en cuanto tomamos la decisión de no ir con el profe Cruz, de manera inmediata, más allá de Fox, me ofrecen otro trabajo para estar en televisión en inglés. Y bueno, yo lo tomé como una confirmación de decir, bueno, diste el paso adecuado, ¿no? Justo ayer estaba haciendo estas prácticas que te digo de escuchar la Biblia y de leer un versículo todos los días y hablabas de eso, ¿no? De la fe, la certeza de lo que no se ve. Y la verdad es que no tenía evidencia de que me iba a ir bien en ese momento en mi carrera como analista, pero creí, ¿no? Tuve la fe y dije, bueno, se va a dar. Y hoy, si volteo, pues digo, pues sí, ¿no? O sea, mi fe se fortaleció en ese momento. Sientes, no sé si a lo mejor ahorita en este proceso volteando para atrás y retomando el punto de los arrepentimientos, que te ha llegado como ese cosquilleo, esa introspección de volver a retomar o volver a buscar ese objetivo, de decir, creo que ahorita en este momento me gustaría volver a hacerlo o retomar ese camino. Sí, 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 sin duda. Eh, pero una de las cosas que aprendí después cuando comencé a enfocarme más en la cuestión mental, etcétera, es a definir prioridades, ¿no? Mm, Eh, Me gusta mucho, pero el que me guste mucho y el que sea bueno para ello, no significa que lo quiera hacer, ¿no? ok. Yo me siento muy capaz, me siento preparado, siento que lo puedo hacer porque ya tuve una cierta experiencia, pero
al decir que no a eso, sé que eso retrasó mucho mi crecimiento. Pero mi prioridad, como te decía, fue la familia y sigue siendo la familia, ¿no? Y hoy mi prioridad es la familia. Y si mañana, por haber priorizado mi familia, no puedo llegar a ser entrenador, profesional, créeme que no voy a decir, me arrepiento de esto, me arrepiento del otro, porque a diferencia de lo que hacía antes, hoy mi decisión es sesuda, es pensada, ¿no? Hoy elijo yo el no tomar ese camino, a pesar de que me gusta mucho, elijo yo no tomar ese camino porque lo que quiero es estar con mi familia. Entonces, si después lo otro se puede complementar más adelante y se cruzan los caminos, bienvenido sea. Si no, estoy en paz, estoy tranquilo, pero de que es un objetivo para mí el poder sumarme a un cuerpo técnico más adelante, lo es sin duda. Y si no, créeme que terminaré dirigiendo a un equipo de chavos Mm, o en algún club local, o porque me gusta, porque tengo esa vocación, me gusta mucho el poder ayudar a los jóvenes, el enseñar, el transmitir conocimiento, y si no es profesional, bueno, no importa, ¿no? Finalmente quiero volver a vivir esa experiencia de estar en el terreno de juego, en la cancha, de influir y tener cierta injerencia, no solamente en su desarrollo como futbolista, sino en el desarrollo como personas de la gente. ujú. Y que incluso esa también era otra de tus perspectivas, ¿no? El tratar de que motivar se convirtió en una de tus misiones. ¿Cuándo sentiste que fue que te hizo clic para descubrir esa misión para tu vida? Siempre fui siempre sentía que me faltaba algo Ujú, para terminar de rendir como futbolista. No tenía claro qué era, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues te das cuenta que es la cuestión mental y que hay muchas dinámicas y herramientas, que puedes utilizar como para eh, ser más eficiente en lo que sea que tú te dediques, en mi caso, en el fútbol, ¿no? Entonces, cuando yo llego a esto, digo, bueno, pues si el futbolista promedio practica o el atleta promedio practica o ejercita su mente como ejercita su físico, sus resultados seguramente van a ser mejores. claro. Em, y ahí me comenzó a hacer cosquillitas, tomé una certificación como coach mental en alto rendimiento, y trabajé por algún tiempo con algunos atletas y te das cuenta de que pues hay muchos patrones en la vida, ¿no? Y lo que a ellos les sucedía de cierta forma me sucedió a mí. No es lo mismo, pero era similar. El patrón de la desconfianza, del no sentir seguridad, o sea, muchos patrones que tenemos como seres humanos, ¿no? Que experimentamos por las emociones, etcétera. Entonces, me hizo clic esto y más allá de querer motivar a la gente, porque yo creo que la motivación debe ser más interna que externa, aunque las dos son válidas. Lo que me mueve es poder ayudarle a la gente o acompañar a la gente a encontrar su mejor versión, ¿no? Ujú. A lo que sea que se dediquen. ¿Sientes que tú estás en tu mejor versión ahora? Siento que estoy en camino a ello, ¿no? Siento Mm, que esa mejor versión difícilmente llega por cómo soy, mm, porque quiero seguir aprendiendo cosas, porque una de mis filosofías de vida es tener una mentalidad de aprendiz, de sentirse, de hecho, por eso me meto a hacer boxeo, porque intento hacer una clase y me siento tan incapaz de ejecutar los movimientos que se convierte en algo que quiero aprender. Entonces, cuando llegas a una situación así, pues llegas totalmente vulnerable, hablando de nueva cuenta de la vulnerabilidad, ¿no? Porque escuchas al maestro, escuchas a quien sabe más que tú para poder aprender. Cuando tú llegas a X situación con la mentalidad de que, bueno, yo ya sé mucho, estoy muy preparado, tengo X cantidad de títulos, entonces tu acercamiento hacia cualquier cosa, aunque no lo conozcas, va a ser distinto, ¿no? Un poco soberbio. Entonces, estoy en el camino estoy en el camino a conseguir los objetivos, estoy viviendo el presente del futuro que visualizo en 15 años, 20 años, más adelante, pero sé que lo que estoy viendo es parte del camino, ¿no? No es el destino final. claro, y justamente de eso platicaba de la mejor versión en el capítulo anterior con un artista que es Atrapaluz. Él trabajó con la NFL en un proyecto que se llama Hasta la Muerte. Fue quien diseñó toda esta campaña que se hizo el año pasado. Y platicaba con él justamente de esto. Y le decía con esto que tú mencionas tal cual. Para mí, desde mi perspectiva, yo no creo que exista una mejor versión para cada ser humano. Por eso mismo que tú mencionaste. Porque cada momento estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Cada uno siempre, cuando encuentra esa mejor versión,
siempre vamos a estar en una constante lucha de buscar qué hay más allá de esa mejor versión. Ya alcanzaste esa mejor versión que buscaste, la tocas y ahora qué sigue. Empieza a haber muchas veces este conflicto, ¿no? De ya lo logré y ¿qué hago ahora? Entonces, Sí. preferiblemente encontrarte en diferentes versiones de ti mismo para poder disfrutar de esa versión que eres o buscas ser, como tú lo dijiste, aprender a estar en constante movimiento, en constante evolución para tocar esas diferentes versiones que podemos alcanzar, ¿no? Sí, 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 porque descubres capacidades que tú no sabías que tenías, ¿no? Como futbolista, gané el único título que pude ganar en México, lo gané de 24 años, relativamente joven. Joven. Y para mí el objetivo al ya estar en primera división era quedar campeón. Pero cuando llega tan joven, después dije, pues, ¿y ahora qué hago, no? O sea, realmente no, digamos que pude alcanzar una mejor versión o la mejor versión en ese momento, pero después me quedé estancado, ¿no? Era Entonces, el techo, ¿no? Era como en ese momento así lo sentías. sí, y lo dice mucha gente, ¿eh? O sea, escuchas a atletas importantes, que realmente cuando te enfocas tanto en conseguir un objetivo, un Super Bowl, unas Olimpiadas, un Mundial, etcétera, cuando llegas y lo consigues, te das cuenta que realmente no es tan extraordinario como tú lo pensabas, ¿no? Entonces, eh, te replanteas que realmente lo importante es llegar ahí, pero el camino también es igual o más importante que el llegar ahí, ¿no? El cómo llegas, el escoger cómo llegas, porque a lo mejor si mi objetivo hubiese sido, no sé, que me quedé con ganas, por ejemplo, de ir a un mundial mayor, si hubiese sido un mundial porque se lesionaron 4 jugadores y dicen, bueno, pues el que quede es Mariano, llévatelo, pues hubiera vivido la experiencia, ¿no? Pero hoy hubiera dicho, pues no llegué como yo quise llegar, ¿no? O sea, me hubiese gustado llegar de manera distinta y entonces eso le da un valor distinto al trayecto. ¿no? Al levantarte todos los días, a entrenar, lo que hablábamos, ¿no? El estar Correcto. presente en cada, yo lo llamo el presente del sueño, ¿no? O sea, porque sí, cuando alguien te dice cuál es tu objetivo o el presente del objetivo, pues quiero quedar campeón, pero la gente te dice es que tienes que fijar los ojos en ese objetivo final. Y es verdad que los tienes que fijar ahí, pero no puedes perder de vista los pequeños objetivos que vas cumpliendo, porque una derrota puede ser parte de seguir caminando hacia el frente, hacia ese objetivo. Y cuando solo te enfocas en eso y llega una derrota, tú crees que no estás avanzando. Ujú. Entonces, ojo, que hay gente que se siente satisfecha con lo que ha conseguido y que no aspira más, y yo respeto también eso, mucho, porque también se requiere de mucho valor, ¿no? Por mencionar un nombre, ¿no? Carlos Vela, mucha Ujú. gente lo critica porque creen o desde su perspectiva no explotó todas sus cualidades y pudo haber hecho mucho más cosas de las que hizo, etcétera, etcétera, pero él siempre dijo, pues a mí no me gusta el fútbol, para mí es un trabajo, soy bueno, me pagan muy bien y lo hago. Y entonces mucha gente lo critica y yo la verdad es que respeto mucho eso, ¿no? O sea, el tener la claridad como para decir, soy bueno para esto, me pagan bien, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, pero no me gusta. O sea, no es que, no es lo que más me gusta, digámoslo así. Entonces, tener esa claridad, yo la respeto muchísimo, ¿no? Yo en mi afán de seguir aprendiendo, porque es mi naturaleza inquieta, pues sí, voy a lo que tú dices, ¿no? Ya llegué aquí, bueno, ahora quiero hacer algo más, ¿no? Quiero aprender otro idioma, quiero, conocer mejor cómo funciona el cerebro, quiero, conocer más cosas, Ujú. no para sentirme más preparado, sino simplemente por curioso. Exacto. Sí, que justamente también es una de las filosofías que me gusta mucho que menciona Kobe Bryant, ¿no? En su momento, que él dice, en un discurso menciona eso de lo que estamos hablando, no se trata del destino, no se trata de la meta, es disfrutar el camino. Y que a veces perdemos muchas veces de vista eso, por lo que tú acabas de mencionar y que les llega en su momento, como a diferentes atletas, como bien lo mencionaste, bien lo pusiste en la mesa, y casos extraordinarios que hemos visto, ¿no? El caso de Simone Biles, lo acaba de mencionar no hace mucho en un documental que habla precisamente de esto, la depresión. El caso de Michael Phelps, uno de los atletas más extraordinarios en la historia del deporte, la historia de los Juegos Olímpicos, que para muchos lo catalogan como el más grande de los Juegos Olímpicos, y que entendemos este proceso, son seres humanos. Y también el estar tan arraigado y no perder de vista los ojos, también uno termina perdiéndose a sí mismo.
Sí, 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 es un camino solitario, ¿no? Digo, nunca a esos niveles, pero sí de repente cuando estás en una posición en la cual te generan o generas atención y tú eres el foco de atención, pues se vuelve de cierta forma solitario, ¿no? Y te decides eh, pues enfocar o proteger haciendo lo que tú sabes, que es entrenar, que es la rutina que has hecho durante toda tu vida. Ellos, Simone Biles, Michael Phelps, lo que realizaron es impresionante, ¿no? Y seguramente las horas de trabajo que pusieron detrás son incontables. Pero sí, es verdad, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que... Y regresando a lo que hablábamos en un inicio, de cómo se define el éxito, ¿no? O sea, hay gente que, como ellos, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento no sintieron que, a pesar de haber tenido todas esas preseas, estaban plenos, ¿no? Entonces, Claro. pues de repente te cuestionas si eso es el éxito o no, ¿no? Entonces, pues yo respeto mucho las visiones y las perspectivas y las opiniones de la gente, eh, porque cada uno tenemos un punto de vista distinto desde un mismo, de Ujú. un acontecimiento o de la vida en general, ¿no? Claro. Y nos vuelve a retomar a lo que platicamos al principio, ¿no? El que como seres humanos nos creemos merecedores de cargar con una bandera eh, de enjuiciar a alguien por tomar ese tipo de decisiones y lo que platicabas de Carlos Vela, que creo que es el ejemplo más claro de nuestro país, ¿no? Tomando en cuenta que en México pues habla mucho este proceso, ¿no? El tema de crear estos juicios, de saber lo que nosotros creemos que es mejor, porque si yo estaría en esa posición, yo haría eso, ¿no? Pero Claro. pues no lo estás, no sabes lo que hay detrás de él y para Carlos Vela, para él puede decir, yo simplemente deseo estar viviendo en esa ciudad, acompañado de mi familia y eso es lo que me hace a mí más feliz, ¿no? De Eh, acuerdo. Creo que algo que me gustaría saber de ti es que ahora que ya has podido crecer como ser humano, que has podido trabajar y abrirte esa posibilidad de dar ese paso como un coach mental, ¿qué le dirías hoy a ese Mariano que se sentía en un camino tan solitario que no confiaba en sí mismo para poder darle esa herramienta o esa frase o ese momento que tú lo tuvieras a tu lado y decirle, esto es lo que yo te puedo decir y en esto te puedo ayudar para poder crecer en ese momento de una forma que es la que te hubiera gustado en este momento? Que no todo es tan grande como parece o todo o tan catastrófico, ¿no? Mm. Que como mencionaba, ¿no? Del otro lado del fracaso, hay tranquilidad, ¿no? Y hay paz con uno mismo, sobre todo cuando tú entregas todo. Porque cuando no entregas todo, puedes engañar a la gente, pero tú no te engañas, ¿no? Tú sabes que te faltó hacer algo, pero cuando entregas todo y no consigues el objetivo y fracasas, mucha gente le tiene miedo a esa palabra, no pasa nada, ¿no? Es simplemente una posibilidad de comenzar. Y yo le digo a muchos atletas jóvenes o a mucha gente joven que pues, crecieron con los videojuegos, digo, imagínate que o sea, cuando tú pierdes en un videojuego, pues, te dan 5 6 7 8 vidas, ¿no? Y en cuanto te matan una, pues usas la otra, y usas la otra, y usas la otra. No te vas a tu casa y dices, no, ya me mataron una vez, no vuelvo a jugar, soy muy malo para esto, y renuncias, ¿no? A lo mejor es lo contrario, ¿no? A veces alguien tiene que decirte, bueno, ya párale, mañana intentes otra vez, ¿no? Pero sigues intentando, ¿no? Entonces, es un poquito una analogía de lo que sucede en la vida y lo que yo me hubiese dicho en ese momento, ¿no? Decir, bueno, inténtalo otra vez, no pasa nada, ¿no? Y estar conscientes de que muchas de las situaciones que vivimos no dependen de nosotros. Que creemos y nos adjudicamos estas situaciones. A mí algún entrenador me dijo que no era bueno, un entrenador me dijo que no era bueno. Gracias a Dios yo no lo creí, pero normalmente lo que sucede es cuando alguien con autoridad nos hace un comentario así, lo creemos y entonces lo asumimos como propio y lo abrazamos y nos lo quedamos y caminamos con la vida pensando eso. No es así, ¿no? No es así. Los errores y incluso los éxitos no definen quién eres, ¿no? Simplemente es el resultado de tu trabajo o de falta de trabajo o de alguna otra circunstancia que no está en tus manos. Exacto. Y que aún así que si no llegas a lograr ese objetivo, esa meta, no te quita el valor como ser humano. Eso No, creo no, que no. eso es de lo más importante que hay que entender, ¿no? Y que hay que intentarlo otra vez, o sea, realmente no pasa nada, no pasa Sí. nada. Mira, yo he tenido fracasos en negocios, múltiples veces, y estoy pensando qué quiero hacer otra vez, ¿no? Mm. Obviamente teniendo como experiencia todos esos fracasos, pero estoy pensando qué quiero hacer, porque pues, de eso se trata la vida, ¿no? De equivocarse, de hacer errores y de vivirla, ¿no? Escuchaba una entrevista con un
cirujano y decía, explicaba un poquito de los estados químicos del cerebro, ¿no? Y dice que pues, es imposible estar feliz todo el tiempo porque Ujú. te llevaría a la esquizofrenia. Entonces, pues simplemente con eso te das cuenta que el sentirse triste es parte de ser humano, el sentirte feliz es parte de ser humano y que ninguna de las dos debe de mantenerse porque si no, pues puedes caer en una enfermedad, llámese depresión, etcétera, pero que es normal el sentirnos frustrados, tristes, contentos, enojados, con tristeza, pero que hay que darle la vuelta a la página y seguir caminando, ¿no? Por eso esa famosa frase de nuestro podcast, ¿no? El de sin llorar, Ujú. porque de cierta forma también es un mantra, ¿no? Que yo aprendí como futbolista de un entrenador justo eso, ¿no? Que decía, bueno, no te marcó el árbitro, ya, sigue jugando, ya pasó, fallaste un gol, ya pasó, no te quejes, cometiste un error, ya pasó, no te quejes. No lo entendí hasta después, pero él utilizaba mucho esa frase, güey, ya, ya, no estés llorando sin llorar, ¿no? Entonces, sí me lo repetía yo algunas veces cuando llegaba a equivocarme en la cancha, y hoy, pues también, ¿no? Digo, bueno, ya no se dio esto, lo que sigue, ¿no? Sin llorar. Sí, porque nos encrucijamos y nos castigamos demasiado, ¿no? Por esa cuestión de errores, pero saber que no nacemos con un manual de qué es lo correcto para poder transitar en la vida, ¿no? Claro. Se trata. Entonces, creo que por último, Mariano, nuestras últimas preguntas de cierre, nuestra dinámica que hacemos con todos los invitados. Tres preguntas claves. Tú decides cómo la deseas formular, qué tanta extensión decides hacerlo. Pero importante para cerrar este podcast, esta entrevista contigo. Primera, ¿qué canción te inspira a seguir adelante? Mm, Justo ayer fíjate que me gusta mucho la música, no tengo preferencia en cuanto a estilo ni nada, pero hay una canción que ha estado mucho en mi cabeza, se llama Gratitud, está en inglés, Mm. se apellida Blake, el cantante, se me olvida el nombre, pero justamente habla eh, es una canción cristiana y habla poco, expresa, perdón, lo poco que podemos ofrecer, y que como muchas de las cosas que tenemos es por gracia, ¿no? Es porque alguien pues tuvo la idea, obviamente él le está cantando a Dios, pero creo que cuando lo trasladamos a la vida, pues hay mucha gente que hace cosas sin buscar nada a cambio, y que lo hace por gracia, ¿no? Yo intento muchas veces hacer esto, ayudarle a alguien, este, con cosas pequeñas, ¿eh? No te creas que cosas extraordinarias, ¿no? Sí. Cargarle las bolsas a la gente en el súper o llevarme su carrito, Mm. este, y creo que esta mentalidad de hacerlo por gracia, sin merecimiento alguno, conecta bien conmigo mismo. Entonces, esa canción de gratitud se llama en inglés, o en español, pero está en inglés te voy a decir quién porque si no, no voy a estar contento. Sí, Se apellida Blake, pero Brandon Lake se llama. Brandon Lake. Este, Me conecta mucho conmigo y con esta situación de Brandon Lake, Mm. de estar agradecido con esta entrevista, con este momento, y creo que eso me lleva al balance que hablábamos en un principio, el ser agradecido. ¿Qué enseñanza hace rato platicábamos de qué es lo que tú le dirías a tu yo de ese momento, que era quien lo necesitaba, tu yo a temprana edad, pero ¿qué enseñanza crees que te dejaría tu yo de ese entonces, de una temprana edad, a tu yo de ahora? ¿Qué te enseñaría él a ti? La disciplina, la Mm. disciplina. Creo que la disciplina separa a la gente que consigue cosas y a la que no. El talento no lo hace. El talento es una bendición de Dios, con la cual nacemos, con aptitudes para realizar X cosa, pero la disciplina es lo que te lleva a conseguir los objetivos que tú te planteas. Siempre fui muy disciplinado, en todo lo que hacía, gracias a mis padres, ¿no? Entonces, hoy para mí es un pilar, ¿no? La disciplina, para lo que hago hoy, para lo que, incluso para mi vida cotidiana, ¿no? Mucha gente, me gusta ir al gimnasio todos los días y mucha gente me dice, pero pues ya para qué vas, ya no juego, o sea, en mi mente yo estoy preparándome para algo, Mm. este, y lo hice así durante prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces, la disciplina, que la sigo, llevando conmigo, es un hábito. Mm. Me hiciste acordarme ahorita que por eso me reí porque me dio mucha risa. Me hiciste acordarme de un chiste, justamente lo decía Franco Escamilla, no sé si lo ubicas,
Él decía precisamente de eso, de lo que tú dijiste. Ya no necesitas ir al gimnasio, tú ya estás mamado, tú ya cumpliste con él. Tú ya no tienes nada más que hacer aquí, ya deja a los que siguen, ¿no? Claro. Por último, Mariano, la última pregunta. ¿Cuál es tu choose? ¿Por qué eliges lo que eliges? ¿Qué te hace elegir quién eres? ¿Qué te hace ser tú mismo a través de esa elección? Mi elección es Dios, mi elección es mi fe, mi elección es el intentar ser un reflejo de lo que Él es. Estamos llamados, dice la Biblia, a ser la luz y la sal del mundo, los que creemos en Él, y quiero ser eso. Quiero generar un impacto en la gente que está cerca de mí, que me rodea. Así interactuemos una sola vez o seamos amigos, ¿no? Entonces, se dice fácil, no es nada sencillo, ¿no? Pero bueno, esa es mi elección, ¿no? Con esa idea en la cabeza me despierto todos los días y todo gira alrededor de poder ser esa sal y esa luz, ¿no? O sea, al menos en una pequeña cantidad, poder serlo, porque sé que si lo consigo, voy a poder, primero yo estar pleno y después voy a poder ayudar y bendecir a mucha gente alrededor mío. Mariano, pues creo que das en el clavo con esa última frase, porque estoy seguro que con todo esto que pudimos platicar, como tú bien dijiste, si sea la primera y última conversación que podemos llegar a tener, ojalá no sea así, ojalá podamos coincidir en algún otro momento, pero agradecerte por tu honestidad, por tu tiempo, por tu confianza de habernos compartido este espacio y sobre todo por la motivación que sigues creando. El impacto, créeme que lo has hecho de una manera muy única y muy especial con cada uno, no solamente con los que pueden llegar a escuchar este podcast, sino también conmigo mismo. Te lo digo abiertamente y de corazón, que así fue. Y te lo agradezco plenamente y ojalá que nuevamente la vida nos pueda dar esa oportunidad de volver a encontrarnos para una nueva oportunidad de seguir aprendiendo y conectando nuevamente con lo que somos al final de cuentas seres humanos. No, al contrario, muchas gracias, Enrique, por la oportunidad. Me sentí muy cómodo, la pasé muy bien y bueno, ojalá y sirva para que mucha gente pueda conectar y que le sirva, ¿no? Para su día a día, que es el principal objetivo, que la gente mejore en el día a día y se sientan contentos con ellos mismos. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este proceso para descubrir la historia del ser humano que es Mariano Trujillo. Te hago la invitación a que si te identificaste con alguna enseñanza, con algún aprendizaje que él pudo adquirir durante su camino, que nos lo hagas saber en la caja de comentarios y te suscribas a este canal para que descubras también más historias de aquellos seres humanos que también se eligieron en el camino para ser ese ser humano que son hoy. También a que nos sigas a través de nuestras diferentes plataformas digitales como @TheShoesProject para que seas parte de esta pequeña pero gran comunidad que, como esos seres humanos, ustedes también se siguen eligiendo a sí mismos. Yo soy Enrique Cano y recuerda, choose your passion, choose your purpose, pero sobre todo, choose you. Esto es The Shoes Project. Hasta la próxima.